Este 24 de abril, segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco presidió la oración del Regina Coeli ante miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde aseguró que es mejor tener una fe imperfecta pero humilde, que siempre vuelve a Jesús, que una fe fuerte pero presuntuosa, que nos hace orgullosos y arrogantes. Al finalizar la oración a la Madre de Dios, el Papa felicitó a los cristianos orientales por la celebración de la Pascua y volvió a elevar un llamado por la paz tanto en Ucrania como en Camerún. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, último día de la octava de Pascua, el Evangelio nos relata la primera y la segunda aparición del resucitado a los discípulos. Jesús viene en Pascua, mientras los apóstoles están encerrados en el cenáculo por miedo. Pero ya que Tomás, uno de los 12, no está presente, 8 días después regresa. Centrémonos en los dos protagonistas, Tomás y Jesús, mirando primero al discípulo y luego al maestro. Es un hermoso diálogo el que tienen estos dos. El apóstol Tomás ante todo. Él nos representa a todos nosotros, que no estábamos presentes en el cenáculo cuando el Señor se apareció y no hemos tenido otras señales físicas o apariciones de Él. También a nosotros, como aquel discípulo, a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo se puede creer que Jesús ha resucitado, que nos acompaña y es el Señor de nuestra vida, sin haberlo visto, sin haberlo tocado? ¿Cómo se puede creer esto? ¿Por qué el Señor no nos da algún signo más evidente de su presencia y de su amor? Algún signo que yo pueda ver mejor. Aquí también nosotros somos como Tomás, con las mismas dudas, los mismos razonamientos. Pero no debemos avergonzarnos de esto. Al contarnos la historia de Tomás, de hecho, el Evangelio nos dice que el Señor no busca cristianos perfectos. El Señor no busca cristianos perfectos. Yo les digo, me da miedo cuando veo a algún cristiano, a alguna asociación de cristianos que se creen perfectos. El Señor no busca cristianos perfectos. El Señor no busca cristianos que nunca duden y ostentan siempre una fe segura. Cuando un cristiano es así, hay algo que no funciona. No, la aventura de la fe, como para Tomás, está hecha de luces y sombras, sino, ¿qué tipo de fe sería? Esta conoce tiempos de consuelo, de impulso y entusiasmo, pero también cansancios, pérdidas, dudas y oscuridad. El Evangelio nos muestra la crisis de Tomás para decirnos que no debemos temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis no son pecado, son camino. No debemos temerlas. Muchas veces nos hacen humildes porque nos despojan de la idea de tener razón, de ser mejores que los demás. Las crisis nos ayudan a reconocernos necesitados, reavivan la necesidad de Dios y nos permiten así volver al Señor, tocar sus llagas, volver a experimentar su amor como la primera vez. Queridos hermanos y hermanas, es mejor una fe imperfecta pero humilde, que siempre vuelve a Jesús, que una fe fuerte pero presuntuosa, que nos hace orgullosos y arrogantes. Cuidado con estos, cuidado. Y ante la ausencia y el camino de Tomás, que a menudo es también el nuestro, ¿cuál es la actitud de Jesús? El Evangelio 2 veces dice que Él vino. Una primera vez, después una segunda vez, 8 días después. Jesús no se rinde, no se cansa de nosotros,
no se espanta de nuestras crisis, no se espanta de nuestras debilidades. Él regresa siempre. Cuando las puertas están cerradas, regresa. Cuando dudamos, regresa. Cuando, como Tomás, necesitamos encontrarlo y tocarlo más de cerca, regresa. Jesús regresa siempre, toca la puerta siempre. Y no regresa con signos poderosos que nos harían sentir pequeños e inadecuados, incluso avergonzados, sino con sus llagas. Regresa mostrándonos sus llagas, signos de su amor que se ha esposado con nuestras fragilidades. En la muerte, Jesús se ha esposado con nuestras fragilidades. Hermanos y hermanas, especialmente cuando experimentamos cansancios o momentos de crisis, Jesús el resucitado desea regresar para estar con nosotros. Solo espera que lo busquemos, que lo invoquemos, incluso que, como Tomás, protestemos, llevándole nuestras necesidades y nuestra incredulidad. Él regresa siempre. ¿Por qué? Porque es paciente, es misericordioso. Viene a abrir los cenáculos de nuestros miedos, de nuestras incredulidades, porque siempre quiere darnos otra oportunidad. Jesús es el Señor de las otras oportunidades. Siempre nos da otra, siempre. Pensemos entonces en la última vez. Hagamos un poco de memoria. Pensemos en la última vez en que durante un momento difícil, cada uno de nosotros, o en un periodo de crisis, nos hemos encerrado en nosotros mismos, atrincherándonos en nuestros problemas y dejando a Jesús fuera de casa. Y prometámonos nuevamente la próxima vez, en el cansancio de buscar a Jesús, regresar a Él, a su perdón. Él siempre perdona, siempre. Regresar a su perdón. Regresar a esas llagas que nos han curado. Así nos volveremos también capaces de compasión y de acercarnos sin rigidez ni prejuicios a las llagas de los demás. Que la Virgen, Madre de Misericordia, me gusta pensar en ella como Madre de Misericordia, el lunes después del Domingo de la Misericordia. Que la Virgen nos acompañe en el camino de la fe y del amor. Queridos hermanos y hermanas, hoy varias iglesias orientales, católicas y ortodoxas, y también distintas comunidades latinas, celebran la Pascua según el calendario juliano. Nosotros la hemos celebrado el domingo pasado, según el calendario gregoriano. Envío a ellos mis mejores deseos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que Él colme de esperanza las buenas expectativas de los corazones. Que Él done la paz, ultrajada por la barbarie de la guerra. Precisamente hoy se cumplen 2 meses del inicio de esta guerra. En lugar de detenerse, la guerra se ha intensificado. Es triste que en estos días, que son los más santos y solemnes para todos los cristianos, se escuche más el estruendo mortal de las armas en lugar del sonido de las campanas que anuncian la resurrección. Y es triste que las armas estén cada vez más tomando el lugar de la palabra. Renuevo mi llamado a una tregua pascual, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz, que se detenga el ataque para ayudar los sufrimientos de la población agotada, que se detenga, obedeciendo las palabras del resucitado, que el día de Pascua repite a sus discípulos: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Pido a todos que aumenten la oración por la paz y tengan el valor de decir, de manifestar, que la paz es posible. Que los líderes políticos, por favor, escuchen la voz del pueblo, que quiere la paz, no una escalada del conflicto. En este sentido, saludo y agradezco a los participantes en la marcha extraordinaria Perugia-Asís,
por la paz y la fraternidad que se celebra hoy, como también a cuantos se han unido dando vida a manifestaciones similares en otras ciudades de Italia. Hoy, los obispos de Camerún realizan con sus fieles una peregrinación nacional al santuario mariano de Marienberg para volver a consagrar el país a la Madre de Dios y ponerlo bajo su protección. Oran en particular por el retorno de la paz en su país, que desde hace más de 5 años en varias regiones es lacerado por la violencia. Elevemos también nosotros nuestra súplica junto con nuestros hermanos y hermanas de Camerún para que Dios, por intercesión de la Virgen María, conceda pronto una paz verdadera y duradera a este amado país.